¿Está listo, pastor? Se ve un poco nervioso el pastor. Ok, la primera pregunta. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar pues que este panel, hermanos, se trata sobre preguntas personales, como el pastor ya dijo acerca de él. Son preguntas que a lo largo del tiempo han surgido de algunos hermanos y, y que tal vez no las hacen directamente a él, sino se acercan con algún otro hermano, con alguno de nosotros a preguntar. Entonces, es bueno eh, para que él conteste en esta mañana, por salud mental de todos aquellos que tienen esas dudas. Si es que comenzamos con la primera pregunta, pastor, y algunos de los hermanos quieren saber cómo fue su conversión a Cristo. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo usted nos puede explicar eso? Bueno, hermanos, yo fui criado en el catolicismo romano. Todos mis primeros años hice lo típico que es la primera comunión. Bueno, empiezan con el bautismo, ¿no? El bautismo, la confirmación, la primera comunión, donde uno va al catecismo, aprende ciertas cosas que debes de dominar, supuestamente. Luego, pues el día de la primera comunión, uno hace su primera confesión. Es la primera vez que estás delante de un sacerdote católico confesándole tus pecados para que puedas entonces participar por primera vez de la comunión, ¿no? De la hostia. Eso, si no mal recuerdo, sucedió en 1992, más o menos 91, 92, cuando yo hice mi primera comunión. Y de allí yo creo que los siguientes 10 años, de los 11, 12, como a los 22 más o menos, fueron años de mi adolescencia, de mi juventud temprana, en donde pues hice muchas cosas y marco 22 años porque fue en ese entonces cuando yo vine al conocimiento del Evangelio. En el 2002 me invitaron a una iglesia evangélica por primera vez y asistí yo ese día al servicio. Y desde ese día ya nunca más dejé de congregar. Desde ese día yo nunca más dejé de asistir a la iglesia, comencé a leer las escrituras. ah, Tuve muchísimo interés desde un principio en el conocimiento de las escrituras, en leer. Me acuerdo que me regalaron una Biblia en esa visita a esa iglesia y yo inmediatamente la comencé a leer y pues tuve ese interés. Entonces, pero quiero decirles que en ese corto periodo de tiempo, que solamente 22 años fui católico, pues fue suficiente para hacer muchas cosas que de repente yo les cuento a personas y no me creen, ¿no? Que de repente yo eh, fumaba, hice drogas o tomaba, otro tipo de pecados sexuales como fornicación, etcétera. Entonces, pues de ahí es donde el Señor, ¿verdad? Me rescató y pues ya he estado todos estos años ya en el Evangelio, desde los 22 años hasta ahorita. Tengo ya 24 años en el Evangelio y le doy gracias a Dios porque con el paso de los años el Señor me ha ido ayudando a tratar de ser un mejor cristiano, un mejor creyente, conocer mejor la escritura, profundizar más en las raíces históricas de mi fe. Y eso es algo que a mí me gustaría que les suceda a todos ustedes en su cristianismo, que conforme van pasando los años, vayan afirmándose pues más con el Señor. Yo vine aquí, hermanos, en el año 2002. Estaba recién convertido, tenía 22 años, y en ese año llegué aquí a los Estados Unidos. Yo no pensaba quedarme en este país. Creo que esta es la historia de muchos de nosotros, que siempre contamos la misma historia. Yo no vine para quedarme en este lugar, no tenía planes de quedarme en este lugar. Pero bueno, de ahí, en el 2005, nos casamos con mi esposa. Todavía recién casados, queríamos irnos, no era nuestro plan quedarnos recién casados. Ya después tuvimos nuestros hijos, vinieron las gemelas primero. Y esta iglesia, hermanos, comenzó en el año 2006. Oficialmente comenzó en el año 2006, todavía como una especie de germen, ¿no? Que iba apenas a tomar muchas formas, porque apenas era una idea muy básica de lo que es iglesia. Pero en el año 2006, en la sala del departamento de un primo mío, comenzamos la iglesia, yo creo, con 2 o 3 familias. Así que este año, ya creo para finales de año, vamos a cumplir
En unos meses vamos a cumplir 20 años ya como iglesia. 20 años. Aquí hay personas que tienen 20 años en la iglesia ya. Veo por ahí algunas 2 familias, quizás 3, que tienen ya todo ese tiempo. Entonces, así fue como el Señor, desde mi conversión en el año 2002 hasta ahorita 2026, pues nos ha ido llevando en ese. Qué bueno. Gloria al Señor porque ha sido un camino, me imagino, pastor, difícil, pero de perseverancia. Y esto es lo que vemos que hace el Señor con el llamado, la elección. Él también nos ayuda a perseverar hasta el fin, dice la palabra. Y con esta introducción o con este final de esta primera pregunta nos puede llevar rápidamente a la segunda. Es cómo llegó a ser pastor. ¿Cuál fue ese, ese proceso o ese procedimiento que lo llevó a usted a ser pastor? La verdad, hermanos, yo jamás me hubiera imaginado que yo iba a ser un pastor de una iglesia cristiana. Pues cuando estás en el mundo no tienes ni la menor idea de qué es el protestantismo, qué es el evangelio, y es algo que nunca cruzó por mi mente. Aunque les voy a decir algo, que cuando iba a los funerales católicos, rezaba con todo. Y los señores ya mayores que me oían me decían: tú deberías de ser cura, o deberías de ser algo de la iglesia. Yo por mi mente no cruzaba para nada eso, porque a mí me encantaba el mundo, el pecado, una vida licenciosa, hacer lo que yo quería. Y pues simplemente pues en los funerales era muy religioso a la hora de rezar. Pero el llamado al pastorado, hermanos, ya cuando yo me convertí al Señor, recién convertido al Señor, recién llegado a este país sobre todo, una de las cosas que más llamó mi atención fue la predicación. Yo veía a las personas predicar y yo decía: wow, yo quiero hacer eso, qué bonito es eso, qué sabiduría tienen esos hombres que enseñan la Biblia o que predican. Y aunque eso es peligroso porque uno puede meterse al pastorado por ego, querer ser visto, creo que de alguna forma también Dios lo puede usar en algún sentido como una motivación también para anhelar el obispado, ¿no? Porque Primera de Timoteo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. No es malo en sí anhelar uno el pastorado, aunque claro, anhelarlo no lo es todo. No lo es todo, porque debe de haber todo un llamado externo también. El anhelarlo, hermanos, es parte del llamado interno. Tú anhelas. Dentro de ti hay un llamado interno. Tú dices: yo quisiera, yo amo hacer eso. Me encanta leer las escrituras, estudiarlas, enseñárselas a otros, explicárselas al que no las entiende, etcétera. Pero eso no es todo. Debe haber un llamado externo, que es cuando la iglesia y los hermanos y tu familia y todos los que te conocen, incluso hasta los extraños, puedan dar fe de que hay un llamado en ti. ¿Ok? Entonces, sinceramente, yo creo que yo experimenté ambos llamados, sinceramente. No hay una fórmula matemática en la cual tú puedas meter el llamado de un pastor o decir: agarremos el llamado de un pastor y metámoslo al método científico para comprobar si es cierto. O sea, no hay un método. A final de cuentas, el llamado de un pastor queda como a una cuestión de fe. Yo creo, tengo fe que Dios me llamó a ser pastor. La gente que te rodea dice: tenemos fe, creemos que Dios le llamó. Pero si alguien te pidiera una prueba científica, dame una prueba científica, algo que tu pastor realmente Dios lo llamó, eso no existe. Queda una cuestión de fe, queda una cuestión en donde en el paso de los años, de alguna manera, Dios va dando también ese testimonio de ti a las demás personas en su corazón de que de verdad hay una gracia en ti, una sabiduría espiritual o una inteligencia espiritual especial que Dios depositó en ti para ese llamado, una perseverancia. La gente tiene que encontrar esas características en ti que digan: por muy mal que me cae el pastor, sí, Dios lo llamó. O sea, puedo ver que Dios lo llamó a ese hombre, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo fue que comenzamos a pastorear? No fue la mejor manera, hermanos. Yo siempre lo he dicho, no fue la mejor manera. Bueno, no siempre lo he dicho, lo comencé a decir ya cuando llegué a un entendimiento de lo que es cómo se planta una iglesia. Nuestra iglesia no fue plantada de una manera bíblica porque no fui ordenado por una iglesia y luego mandado a un lugar. Eso hubiera sido el escenario ideal. ¿Ok? Comenzamos como se comienzan las iglesias en el movimiento carismático. Te vas de la iglesia molesto por algo y comienzas un grupo, sin la aprobación y la bendición de la iglesia donde tú estás. Y eso es una realidad y generalmente así nacen casi todas las iglesias el día de hoy.
Son muy pocas las iglesias que tienen una plantación bíblica y una ordenación bíblica. ¿Ok? Ahora, aquí es donde entra el asunto de fe, porque aquí es donde ustedes deben decir, bueno, nosotros tenemos fe, que aunque no fue el camino, el mejor camino, sin embargo, sí, Dios está en el asunto y Dios lo ha respaldado y Dios respalda esta obra, etcétera. Amén. Hay algo por lo que yo no pasé y que yo creo que todos los que son pastores deberían de pasar, y se llama una evaluación antes de la ordenación. Yo les soy sincero, yo no pasé por esa evaluación. Y esa evaluación consiste en que cuando se propone a un hombre para ser pastor, debería ese hombre de ser sometido a una especie de evaluación a manos de unos, qué sé yo, 5, 6, 10 pastores. 10 pastores sabios que tienen 20, 30, 40 años pastoreando, gente mayor que tiene mucha experiencia, deberían agarrar a ese hombre, llevarlo a un lugar y hacerle un test de teología y de doctrina. Lo primerito, un test teológico y doctrinal. Luego le deberían de hacer un test de su carácter, su familia, cómo está llevando su vida, etcétera, un test personal, un test de carácter. Al final de la evaluación, si ese hombre no pasó el test, esos hombres deberían de decirle, no te queremos lastimar, pero te queremos decir que no estás listo para ser pastor. Porque si te ordenamos, entonces por no lastimarte a ti, tú vas a ir a lastimar a un montón de gente a la iglesia, con este llamado para el cual no estás listo. Entonces yo no pasé por esa evaluación. Soy sincero, no pasé por esa evaluación. Nunca pasé por una evaluación antes de la ordenación. ¿Ok? Incluso los ancianos que están aquí hoy tampoco pasaron por esa evaluación. Si usted me pregunta, yo creo que hoy yo podría pasar esa evaluación. ¿Amén? Creo que si hoy un grupo de pastores me hicieran una evaluación teológica y doctrinal, no es que lo sé todo, pero si me preguntaran un nivel intermedio, quizás no lo más avanzado, porque nunca vamos a llegar a saberlo todo, yo creo que yo pasaría ese test. Creo yo, esa es mi fe, yo lo pasaría. Y creo que el test también de carácter y de cómo es mi vida en santificación también lo pasaría. Pero les soy sincero, si esa evaluación a mí me hubiera sido hecha cuando yo comencé la iglesia, no hubiera pasado ese test. Me hubieran hecho un test teológico de un poquito de teología intermedia y me hubieran preguntado cosas como explique la justificación teológicamente en los términos teológicos, quizás no lo hubiera pasado. Les soy bien sincero. Y esto también lo comento a modo de advertencia a los que predicamos y enseñamos aquí. Porque si un día nos tocara ordenar a alguien al pastorado para enviarlo, sería necesario pasarlo por una evaluación teológica donde de verdad demuestre tener los conocimientos para poder pastorear una iglesia. Y yo creo que eso sería lo justo, a pesar de que en su momento yo no pasé por eso. Entonces, yo no sé, hermano, yo me imagino que muchos de ustedes ven en mí un llamado al pastorado. Me imagino. Y no me enojaría si alguien de ustedes dice no lo veo. No me enojaría, diría, pues hermano, pues ore al Señor, o tal vez más adelante lo ve, o tal vez pues, busque otra iglesia, ¿no? Porque si no lo ve, pues como, o sea, uno debe de tener esa confianza y esa fe de decir, la iglesia donde me congrego hay un pastor que Dios llamó. Y al final, repito, se queda en una cuestión de fe. O sea, no es algo que pueda ser comprobable en un laboratorio y se meta en un tubo de ensayo y se haga un experimento. Oh, sí, aquí sale que es llamado. No se puede. Entonces, así es como yo llegué al pastorado de esa manera, que no es quizás la Gracias. más correcta, pero creo que el día de hoy podría decir que la fe y el testimonio respalda el llamado. Gracias por su respuesta. Creo que es importante aclarar, iglesia, que aunque el llamado del pastor no fue, o en el sentido, el proceso para llegar a ser pastor no fue el ideal, pero podemos ver, como él decía, un respaldo de Dios, una constancia de 20 años. Podemos ver frutos donde la iglesia ha ido mejorando. A mí no me tocó estar en ese proceso de comienzo, pero sí he escuchado varias pláticas de historias de lo que los hermanos practicaban antes, y vemos la estabilidad de la iglesia. eh, Obviamente nos hace falta aprender mucho más y tenemos mucho camino más, pero
creo que podemos descansar porque tal vez esta respuesta del pastor podría llamar a alguien a decir, ¿será que estoy en el lugar correcto de la manera que el pastor, de la manera que fue el proceso de él? Pero tenga confianza que la constancia, la estabilidad, el respaldo que Dios da, pues eso nos da fe y legalidad, pues que el Señor lo ha llamado. El Señor lo ha llamado. Así es que, pues, gracias por esa pregunta. Y hay otra pregunta aquí junto con esta, pastor. ¿Qué opina usted? Y esta pregunta puede ser un poquito eh, candente, dicen por ahí. ¿Qué opina usted de aquellos pastores que llegan a este país indocumentados y que comienzan a pastorear sabiendo, escuche bien esto, sabiendo que de alguna manera están violando la ley? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, bueno, personalmente mi postura en ese aspecto ha cambiado a través de los años. Yo creo que en la medida que vas también entendiendo un poco más la teología reformada, también en este asunto uno llega a un mejor entendimiento. Ustedes deben saber, hermanos, que hay muchos pastores reformados que están completamente en contra de que tú seas pastor si eres indocumentado. O sea, ellos dicen, no puedes ser pastor, estás violando la ley, no vas a ser un pastor. O sea, si estás empezando por irrespetar la ley, el gobierno, y eso acaba siendo un pecado, ¿cómo puedes tú venir de forma irregular a un país y decir, ahora planteé una iglesia, ahora soy pastor? Para empezar, no deberías de estar en el país, legalmente hablando, desde el punto de vista de las leyes migratorias y del país, etcétera. Y es una pregunta muy difícil porque yo estoy seguro que tenemos cientos, si no miles de pastores bajo esa situación en Georgia, quizás solamente, porque Georgia tiene miles de iglesias y en todo el país y en otros países también. Entonces, hermanos, sí, yo nunca lo he ocultado. Yo vine de una forma irregular en el año 2002. ¿Verdad? Vine de una forma que no debió de haber sido la forma de venir a este país. Y luego bajo ese entendimiento de está bien lo espiritual, no tendríamos por qué mezclarlo, la plantación espiritual de una iglesia no tendríamos por qué mezclarla con las leyes del país, porque tenía yo esa desconexión entre estas dos cosas. Ese era mi entendimiento de buena conciencia, que no tenía nada que ver una cosa con otra. Entonces, cuando se plantó la iglesia, se plantó bajo esa situación, estando en un estado irregular y plantando la iglesia, algo que si yo le preguntara a esos pastores que tienen esta postura, dirían, tú no puedes ser pastor. Entonces, es algo bien duro que me ha tocado también en el paso del tiempo irlo digiriendo y irlo entendiendo. Al principio yo dije, no, están mal, están mezclando las cosas. Pero después, en el paso del tiempo, tú dices, no, es que es verdad. O sea, hay una razón allí. Hay una mancha moral. Es como una mancha moral en un sentido sobre ti. O sea, vas a una convención de pastores, todos comienzan a contar de cuestiones migratorias y resulta que tú le sales diciendo, no, pues yo no tengo un estatus. Entonces, hermanos, actualmente nosotros estamos en un proceso de cómo, de que pudiéramos ajustar nuestro estatus. No sé qué va a pasar, la verdad. No sé si vamos a poder hacerlo o no vamos a poder hacerlo. Cuando se determine eso, vamos a tener que tener una asamblea con ancianos y decir, hey, ¿qué vamos a hacer si el pastor no puede arreglar su estatus? Porque creemos que por un tiempo de gracia, bajo la condición que la iglesia fue plantada, pues nos ha tocado operar de esa manera. Pero y luego, si migración dijera cosas como, por ejemplo, tiene que irse, o vamos a quitar el estatus de protección temporal, entre comillas, que tiene ahorita, y va a quedar en un estado completamente irregular, ya nos tocaría como iglesia tomar una decisión y ver qué vamos a hacer al respecto. Entonces sí, mi postura ha cambiado en el paso de los años. Y sí, yo creo que viniendo uno de forma irregular a este país y entrando, quebrantando la ley, no debería uno bajo esa mancha moral pasar por el proceso de una plantación de una iglesia. Esa es mi convicción actual, no quiero imponérsela a nadie aquí en la iglesia ni a ningún otro pastor también fuera de aquí, de decir que voy a ir a señalar a todos los pastores de la ciudad, porque yo creo que también es un tema que tiene mucho que ver con una formación teológica que a veces no todo mundo tiene ese entendimiento y es mejor que no puede uno presionar y obligar a la gente a algo que no han llegado a comprender, que no han llegado a asimilar también en su mente. Pero hoy sí es mi convicción
de que lo correcto es hacer las cosas bien y no tener una mancha en ese sentido moral sobre tu llamado al pastorado que pueda de alguna forma traer un poco de vergüenza a la iglesia y pues también al nombre del Señor. Gracias por esa respuesta. Cerca de la misma línea, pastor, de preguntas, algunos hermanos hacían esta pregunta y por qué es que usted predica en traje? Sabemos que muchas otras iglesias que se dicen reformadas también, eh, pues pueden subir en pantalones de mezclilla, shorts, playeras a predicar, hacen sus eventos. Pero ¿por qué usted tiene la convicción de usar traje cada vez que predica o enseña? Bueno, no siempre fue así, hermanos. En algún momento también prediqué incluso en jeans algunas veces y muy relajado, así como muy semiformal. Pero igual, estudiando más la iglesia, la historia, la doctrina, la teología, llegué a la convicción de que predicar de una manera bien vestido es una forma de respetar a las personas, es como un respeto a la investidura en ese momento de estar en el púlpito abriendo la Biblia, abriendo las escrituras. Considero que es tomar en serio lo que estás haciendo. Serio. Esto es serio, esto no es cualquier cosa, este no es cualquier momento de la semana. Es como un momento sagrado, es un momento especial para mí. Voy a pararme frente a la congregación y voy a explicarles lo que estuve estudiando en oración toda la semana. Entonces no es como cualquier momento. Entonces, en primer lugar, es para honrar a Dios, reverenciar el Evangelio, reverenciar su palabra, pero también yo creo que en segundo lugar es para respetar también a las personas que te vienen a escuchar, que uno debería de estar en ese momento representando de una manera digna el título que tienes, la oficina que representas. Eres un pastor. Entonces creo yo que es mi convicción de que lo mejor es vestirse de una manera formal, recatada, decente, para tratar precisamente de honrar lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, pero en algún tiempo atrás igual fui bastante irreverente en mi forma de vestir en varios momentos y llegué a esa convicción. Y yo creo, hermanos, que de hecho todos deberíamos de tener esa convicción en la iglesia. Yo creo que todos deberíamos de tomar la hora de servir como un momento especial en donde, ok, estoy representando a Dios en este momento. Estoy en la iglesia, es el día del Señor. No estoy en el parque, no estoy no sé, en un supermercado o en la playa, no, estoy en la iglesia, es el día del Señor, es el culto, voy a ponerme una ropa, ¿verdad? Decente, formal, recatada, que de alguna forma represente bien lo que yo soy también. Soy un creyente que creo que he sido salvo, que he sido cambiado, que estoy en un proceso de santificación. Entonces, aprovecho también para hacer un llamado a todos, hermanos. Yo creo que, como dice el hermano Jesús, hay otras iglesias que son más relajadas. A veces pueden subir en tenis el pastor o con unos jeans o con una camisa así muy relajado. Incluso hay iglesias que hasta se ponen un sombrero, ¿no? Con una pluma, el que está tocando la guitarra. Y qué sé yo, y a lo mejor alguien dice, no, pues que está muy cool, muy chévere eso que hacen, qué bonito, no tomársela tan en serio, no la tomemos tan en serio. Y yo creo que, o sea, tampoco voy a decir, hey, esas iglesias son del diablo, ¿no? Porque no hay un versículo que diga, ok, el domingo a la hora de servir, todos deberían de vestir así, o sea, no hay un versículo específicamente que diga cómo nos debemos de vestir el día domingo a la hora de servir. Pero queda una cuestión de conciencia y queda también a una cuestión de reglas internas. O sea, no hay un versículo, pero también hay reglas internas. Y si una iglesia tiene un código de vestimenta como una regla interna de, hey, vistámonos lo más formal para servir, creo yo que uno como miembro no pudiera venir a decir, demuéstrenmelo con un versículo que lo diga. No, tú debes decir, es una regla de la iglesia y yo la respeto. Pero Gracias. por eso es que predico en traje. Para muchos es muy anticuado o muy ridículo, o también lo pueden tomar como una cuestión de orgullo. El pastor, mira, el pastor queriendo llamar la atención, mírenlo ahí, con sus corbatas y todo. Pero no busco hacer eso en realidad. Algunas personas creen que esto es algo legalista. Ujú. Eh, entonces, aquí sería lo controversial, pastor. Su opinión personal de usted, ¿cree
¿cree que los pastores de estas iglesias están en pecado o estarían cometiendo pecado por tomarse muy relajado este asunto a la hora de predicar o de enseñar? Yo creo que ahí tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es formal y lo que es informal, pero que aunque es informal, no es indecente. O sea, porque uno puede vestir informal y recatado, ¿ok? Informal pero recatado. Y entonces ahí yo creo que cuando ellos pasen de no solamente estar vestidos informal, pero también indecente, ya cayendo en lo provocativo, en lo sensual, en lo erótico, ahí es donde ya entraría una cuestión entonces pecaminosa. Yo no creo que todos los que visten informal en ciertas iglesias están en pecado. Ya tendríamos que ver, ¿no? La informalidad en qué consiste. Pero también aclarar eso que comentas del legalismo, porque sí hay gente legalista que se basa mucho en la ropa. Y también no nos vayan a confundir con eso, hermano. Ah, sí, ven a los ancianos, todos los domingos en traje los ancianos. Son unos legalistas, son unos fariseos. Aman las largas ropas y las largas oraciones y los primeros lugares en la iglesia. Pero no, nosotros debemos entender, hermanos, que legalismo es una cuestión del corazón. Legalismo es cuando alguien cree que solamente por su apariencia externa tiene la capacidad de poder, por medio de eso, agradar a Dios. Y nosotros debemos tener bien claro que todo comienza con una cuestión interna del corazón que se refleja externamente en una forma recatada de vestir, pero que viene primero de un corazón correcto y sincero para Dios. Muchas gracias por esa aclaración. El tiempo se va rápido y nos quedan otras preguntas todavía, pero vamos avanzando. Yo creo que 10:15 donde lleguemos. Ok, está bien, perfecto. Aquí va una que yo sé que les va a agradar a muchos de los hermanos aquí. Esta pregunta dice de la siguiente manera, pastor: ¿por qué publica cosas tan controversiales en redes sociales? ¿Por qué, por qué pareciera que a usted le gusta ser controversial a vista de algunos hermanos? ¿Qué sabemos los que lo conocemos más, más de cerca? Pues sabemos que no es así, pero explíquenos un poco sobre esto. Más de cerca soy peor. Sí, hermanos, miren, yo tengo una página, yo tengo dos páginas, ¿no? Un perfil personal, Bernardo Ríos, y tengo una página que se llama Pastor Ríos. Y en la página que se llama Pastor Ríos yo hago apologética. Algunos quizás la conocen por allí. Hago apologética y hago un poco de polémica. La apologética y la polémica son parte de la teología. O sea, son parte de estudiar teología. Cuando tú estudias teología hay una ciencia que se llama apologética y polémica. Apologética consiste en defender el ataque. Alguien te ataca y te defiendes. Polémica consiste en atacar. Sin que alguien te esté atacando, tú atacas algo que está mal. Tú dices, no, esto está mal y tú lo atacas. Son como los complementos ambos. Entonces, sí, yo varias veces publico cosas que son duras. Algunas incluso se me puede pasar la mano. Soy humano. Sigo en un proceso de formación en donde mi carácter sigue siendo formado todavía no he llegado allí a ese nivel de la estatura perfecta porque sigo todavía en un proceso y reconozco que varias veces se me puede pasar la mano en algunos asuntos cuando publico alguna cosa. Hermanos, yo tengo mi forma de ser, ¿ok? Y esa forma de ser que yo tengo sigue en un proceso. Una vez un hermano me dijo, y aquí está el hermano, a ver si se acuerda. Una vez un hermano me dijo, de este tema, hablando de este tema. Porque él me preguntó, pastor, ¿usted por qué publica así? Y me dice, por ejemplo, me citó a un hermano, no voy a decir el nombre, un hermano reformado, y me dice, por ejemplo, dice, fulano tiene un carácter tan bonito, cuando habla es tan amable, tan suave, me gusta mucho cómo él predica y cómo él no publica cosas controversiales, es tan balanceado. Y entonces yo le contesté al hermano, yo le dije, yo también admiro a ese hermano que usted me ha mencionado. Dije, pero yo no soy como él. Yo no puedo ser como él. Yo tengo mi propia forma de ser y dentro de mi forma de ser a veces hago cosas que no están necesariamente bien. Entonces, lo primero que les pediría, hermanos, es que hagan esa distinción en que yo tengo una página donde hago apologética y la apologética consiste en defender la fe y al mismo tiempo atacar a los falsos maestros. Entonces, yo creo que eso no está mal, yo creo que eso es bíblico, yo creo que eso está permitido. Yo creo que lo que debo de tener cuidado es en la forma, las formas. No en hacer eso, sino en las formas. ¿Ok?
téngame paciencia, me pueden llamar la atención cuando se me pase la mano, díganme, pastor, ¿para qué llamarle la atención diario entonces, pastor? Deme una llamada, pastor, mire aquí, yo considero que esto, a lo mejor usted lo está malinterpretando. Yo una vez cuando le expliqué a un hermano, le dije, hermano, tiene que aprender que eso es una página de apologética. O sea, esa página la utilizo para eso. Yo nunca publico ahí, generalmente nunca publico ahí cosas personales. Es para eso fue, uso los típicos recursos de hoy día, ¿no? Las fotos, los videos, incluso los memes y otras cosas que se utilizan el día de hoy para hacer apologética, son cosas de las que de repente yo he hecho mano y las uso para eso. Amén. Entonces sí, reconozco que algunas veces se me puede pasar la mano, les pido que me ayuden, que me den un consejo, que oren por mí y que me ayuden también a ser balanceado. Yo trato de no publicar a la ligera. En su momento sí caí en un exceso. Creo cuando vino el COVID yo caí en un exceso horrible. Luego después medité, cambié, dije, hey, necesito bajarle a esto. Y ya traté de ser más centrado. Como no publicar por publicar, sino que tengo algo que decir, lo voy a decir. Pero hubo un momento, les confieso y les pido que me perdonen y que también el Señor me perdone. Hubo un momento en que yo no publicaba tanto porque tenía algo que decir, publicaba porque yo quería publicar, porque comencé a entender cómo funcionaba el algoritmo. Cuando descubrí cómo funcionaba el algoritmo, yo dije, ok, por aquí es. Y me fui por ahí. La página se hizo viral en ese tiempo, se hizo viral al extremo. Pero ya después, cuando yo dije, no voy a hacer lo que el algoritmo me diga, sino voy a publicar solo lo que yo quiera decir, entonces el algoritmo me sacó. La página no es viral ahora. Pero esa es la razón, hermanos. Yo reconozco eso. De hecho, yo prediqué en contra de eso. ¿Se acuerda del algoritmo directivo? Cuando hablé del influencer, yo dije, hermanos, cuidado con el algoritmo directivo. El algoritmo directivo te puede afectar y te puede hacer actuar erráticamente como un loco. Entonces, eso me ha pasado en su momento. Gracias, espero y les haya quedado claro esto, hermanos. Una siguiente pregunta, rápidamente, voy a tratar de cambiarla un poquito como está aquí para que no suene tan fuerte. ¿Nos pudiera explicar usted, pastor, cuál es su postura política? Eh, Sabemos que como cristianos no deberíamos inclinarnos específicamente por por alguna posición política, pero sí pareciera que en el pasado usted estaba a favor del presidente Trump, pero en ocasiones pareciese que no. Y algunos hermanos pueden preguntarse, ¿qué de importante tiene esta pregunta? Pero tiene importancia porque en el pasado se ha enseñado y se han insertado algunos temas políticos en los cuales eh, pareciera mentira, pero muchas familias o algunas familias se han molestado acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que usted nos pudiese decir acerca de su postura, pastor, sobre esto? Sí. Hermanos, lo primero que les quiero decir es que yo no soy ni pro-Trump ni anti-Trump. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo no estoy mucho de acuerdo en el eslogan de America First o Trump First. Mi lema es Cristo First, Cristo primero, sobre todas las cosas. Yo creo, hermano, que todos los cristianos, hasta donde nuestra conciencia nos lo permita, podemos ser o republicanos o demócratas. Y eso no debería dividir la iglesia, porque lo que nos une va más allá de la política, nos une la fe. Efesios 4, una fe, un Señor, un bautismo, etc. ¿Okay? Yo considero que los conflictos por política dentro de una iglesia se deben a inmadurez de parte de la gente y a una mala comprensión de estos temas. ¿Okay? En el pasado hice varios comentarios que sonaron muy pro-Trump, muy pro-Trump. Y luego últimamente he hecho algunos comentarios que han sonado anti-Trump. Y eso creo que ha generado esta pregunta, ok, ¿dónde está el pastor? Porque, o sea, como que íbamos para allá. Bueno, para empezar no me ande siguiendo en política, porque el pastor tiene prohibido hacer proselitismo político. Y ahora como que vamos para allá. Pero hermanos, miren, aquí yo creo que hay un error. Mucha gente asocia automáticamente, si tú eres conservador, tú tienes que ser pro-Trump. Y esa es una mala combinación de categorías. Tú entiendes conservadurismo, automáticamente Trump. No, tú puedes ser conservador sin ser pro-Trump. Tú puedes ser
Trump no es el dueño del conservadurismo. Él lucha por varias cosas que son conservadoras, pero no todas. Por ejemplo, aunque él luche por muchas cosas que son conservadoras, hay muchas cosas en las que yo soy más conservador que él. Entonces, en esas cosas que yo soy más conservador que él, yo no me puedo alinear con él. Le menciono 3. Por ejemplo, yo estoy en contra del divorcio por cualquier cosa. Él lleva 2 divorcios y 3 matrimonios. Entonces, yo soy más conservador que él en ese tema. Por ejemplo, yo estoy en contra de todos estos falsos maestros, falsos profetas, pseudoevangelistas de la prosperidad, que tienen doctrinas horribles y que se dedican a explotar a la gente robándoles el dinero. Él está a favor de eso. De hecho, su consejera principal es una mujer que se llama Paula White, que es de lo peor que pudiéramos hablar en el cristianismo en Estados Unidos, de lo peor. Casi es brujería lo que esa mujer hace. Es la consejera personal del presidente. En ese aspecto, yo soy más conservador que él. Y el número 3, por ejemplo, yo estoy en contra de las guerras injustas, completamente en contra de las guerras injustas. Las guerras geopolíticas que lo que buscan es ciertas agendas ocultas, yo estoy en contra de eso. Yo no soy antiguerra, no soy el famoso, hay un movimiento en el cristianismo que se llama ser pacifista, que están en contra de la guerra absolutamente, no quieren la guerra para nada. Yo no estoy en esa postura, yo creo que hay guerras necesarias y justas cuando se trata de defender al inocente. Y yo creo que los cristianos debemos de ser muy conscientes de algo. Si solamente los malos son expertos en ser violentos y los buenos somos unos débiles que no sabemos defendernos, ¿qué va a pasar? El mundo va a ser gobernado por tiranos, ¿ok? Mi postura es que hace falta gente buena, que sea más diestro en la violencia que los malos, para que cuando venga la hora de enfrentarse a ambos grupos, los buenos ganen. ¿Me explico? Esa es mi postura con respecto a eso. No soy un pacifista de, ay, no, nada, no nos defendamos ni nada. Pero hay guerras, hermanos, que son injustas. Y el presidente comenzó como alguien que era antiguerra a ser proguerra. Y en ese asunto yo soy más conservador que él. ¿Sí ve? Él no es el dueño del conservadurismo. Los que de verdad hemos sido llamados a ser conservadores somos los que tenemos a Cristo. A Cristo, somos los cristianos. ¿Okay? Entonces él no puede ser nuestro modelo de conservadurismo. Nuestro modelo de conservadurismo es Cristo. Y con esto no estoy atacando al presidente, porque repito, yo no soy anti-Trump, porque sería yo antibíblico. La Biblia dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Nosotros debemos respetar, orar por el presidente como las escrituras mandan. Pero a la hora de definirme en fe, mi fe no es definida por él. Mi fe es definida por las escrituras y por Cristo. Yo sigo a Cristo primero por sobre todas las cosas. Yo sé que aquí hay muchos que son pro-Trump y está bien, y que votaron republicano y está bien. Y sé que también en esta iglesia hay muchos demócratas y que votaron demócrata y está bien. Siempre y cuando no mezclemos todas estas categorías, hermano. Porque hay gente que entiende esto. Aquí es donde está el peligro de que de repente tú como pastor puedas sonar un poquito anti-Trump. Que la gente entiende, antitrumpismo es igual a pro-feminismo, pro-LGBTQ, pro-aborto, pro-liberalismo. No se equivoquen, ¿no? Tú puedes decir, yo no soy pro-Trump, pero estoy en contra del feminismo, estoy en contra de la agenda LGBT, estoy en contra del aborto. ¿Sí me entiende? Porque eso me lo ha definido la escritura, no un partido político. No sé si me explico, hermanos. Entonces tengan paz. Yo no estoy en contra del gobierno o en contra de la política. Yo creo que en la iglesia se debe hablar del gobierno y de la política, pero yo creo que estas cosas necesitamos ponerle un balance bíblico. No caigamos en la idolatría de seguir ciegamente a una persona simplemente porque tú crees que representa mejor tus valores cristianos. Pero no dejes que un hombre defina tus valores cristianos, deja que la Biblia defina tus valores cristianos. Amén. Muchas gracias por esa aclaración. Tenemos 3 minutos, nos restan 3 minutos. Creo que voy a decidir entre las últimas 2 preguntas. Hay una de las que más se ha tocado el tema, así es que vamos a hacer. ¿Cuál es su disciplina de trabajo, pastor? Algunos hermanos quieren saber cuál es su disciplina de trabajo y cómo sabemos
que usted como pastor desquita su salario? Buena pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes saben que yo desquito mi salario? Yo tengo un salario, hermanos, la iglesia me paga. Yo tengo un salario, yo no trabajo en otra cosa fuera de la iglesia, yo me dedico a ser pastor. ¿Usted alguna vez se ha preguntado si yo desquito mi salario? ¿De verdad estoy trabajando tan duro como se supone que debería estar trabajando? Y es algo que igual queda como una cuestión de fe, ¿no? Pero les voy a contar rapidito ya en unos minutos. Hermanos, yo para poder desquitar mi salario tengo que ser en un sentido mi propio jefe. Ya le explico por qué. Yo tengo aquí 4 pastores que me pastorean, ¿no? Los 4 ancianos son mis pastores, me pastorean. El trabajo de ellos es sin anestesia decirme la verdad y cuidarme y pedirme cuentas, etcétera. Y yo les doy esa confianza de que lo hagan, hermanos. Si ustedes no lo hacen, pues, ¿verdad? Pero les doy esa confianza, les prometo que no me voy a enojar, obviamente. Pero, hermanos, yo en un tiempo atrás no tuve salario. La iglesia solamente me pagaba para poder vivir, es decir, para pagar mis biles. Y les voy a ser sincero, por falta de formación y de disciplina, en ese entonces yo fui muy irresponsable en muchas cosas. No tenía un salario. Yo decía, bueno, de repente todavía me salió un trabajito, me iba a hacerlo. Estamos hablando hace muchos años todavía, hace muchos años. ¿Ok? Pero cuando yo comencé a estudiar más, a meterme más con Dios, a estudiar más en la historia de la iglesia, qué es el llamado al pastorado, etcétera, y la iglesia comenzó a pagarme, desde ese momento yo me puse una regla: desquitar mi salario. Y para desquitar mi salario, yo lo que dije, bueno, yo tengo que cumplir una cierta descripción de trabajo todo el día. Aunque nadie me esté supervisando, yo tengo que hacerlo yo. Me tengo que supervisar a mí mismo. Que yo realmente trabaje la cantidad de horas que debería de estar trabajando. Entonces, tengo una disciplina diaria, lo que hago es cumplir todos mis deberes pastorales cada día. Me levanto muy temprano, lo primero que hago es leer las escrituras. Me levanto a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, leo las escrituras una hora. Después de leer las escrituras, trabajo unas 4 o 5 horas en mi sermón. Esa parte estoy haciendo exégesis, escribiendo, pensando, quebrándome la cabeza con un pasaje, consultando comentarios, diccionarios. Todas esas 4 o 5 horas las paso haciendo eso. Por ahí como a las 12 del día, algo así, paro de lo que estoy haciendo y leo la Biblia otra vez una hora. ¿Ok? Porque yo tengo una regla que dice que antes de leer cualquier libro de historia o de teología de eso, tú debes leer la Biblia. La Biblia es primero. Entonces vuelvo a leer la Biblia una hora más y ahora sí, después de que ya leí la Biblia otra hora, ahora sí ya leo. Ya me dedico a lectura. Y leo de todo porque quiero tener una formación para estar capacitado para poder enseñar. Entonces leo historia, leo apologética, incluso leo cosas de la vida normal. Ahorita estoy leyendo un libro de nutrición y luego les voy a hablar de esos temas. Voy a dar una serie. Pero trato, hermanos, de desquitar mi salario. Entonces, paro para comer, como a las 2 de la tarde, paro para comer, luego vuelvo. Y ya cuando vuelvo de comer, hermanos, el tiempo extra que me sobra, después de la tarde, cuando me sobra un tiempo extra, lo dedico a cosas extras: PowerPoint, diseño, fotografía, edición de video. Y por lo general, acabo muy tarde. Acabo, acabo muy tarde de trabajar por la tarde, ya casi noche. Entonces, creo que una de las cosas que necesito hacer es más bien como bajarle un poquito al ritmo que yo tengo, porque si sigo así no voy a durar mucho, voy a morir pronto. Entonces, lo que necesito hacer esto es algo que quisiera hacer, como que voy a trabajar de 6 a 4 y ya, de las 4 en adelante no voy a hacer nada, voy a hacer otra cosa, voy a ir al parque con la familia, entonces, pero no he podido hacerlo, tengo un problema. No lo cuento para jactarme, hermano, esto es un problema de verdad que le pido que oren por mí, hermanos. Cuando yo no estoy haciendo algo, me siento culpable y eso no es bueno, eso es como una enfermedad, es una enfermedad. De hecho, leí un libro empezando el año para tratar de sacarme eso. El libro recomienda 3 cosas: recomienda el silencio, la contemplación y pasar un tiempo en donde no haces nada, porque es como un problema si tú dices, por ejemplo, no estoy haciendo nada y me siento culpable, o sea, no descansas. Cuando tú no estás haciendo algo y te sientes culpable, después de trabajar de 6 de la mañana a las 7 de la noche, y luego estás sentado descansando un rato y te sientes culpable, eso es una enfermedad, eso es un problema.
porque deberías de descansar. Descansar es normal, te lo ganaste, debes descansar, debes de tener paz, descansa. Sentir culpa no es bueno, porque estás diciendo de, ¿qué estoy haciendo? Debería estar haciendo algo. Entonces, oren mucho por mí. Yo creo que eso contesta la pregunta de que estamos tratando de hacer un trabajo lo mejor que podamos. Yo quisiera que cuando ustedes escuchen el sermón el domingo, después de que el sermón termine, ustedes pudieran decir, el pastor trabajó, ¿sí? Porque si ustedes dicen, improvisó, a saber dónde sacó eso, se lo inventó, ChatGPT le hizo el sermón, o qué sé yo, no, vengan, cuando me vean flojo, hermanos, si un día me ven flojo, que digan, el pastor, ¿qué pasó con el pastor? No está rindiendo, o sea, exíjame, hermano, porque uno como hombre puede caer en el extremo de también irse al otro extremo y pasar descansando toda la vida y no sentir nada de culpa, porque eres desorganizado. Yo creo que ahí lo vamos a dejar, hermano. Sí, se nos fue el tiempo, entonces muchas gracias, pastor, por estas respuestas a estas preguntas controversiales. Si a alguien le quedó alguna duda, acérquese al pastor de 6 a 4, ¿okay? De 6 a 4, no después de esa hora, ¿ok? Así es que esto fue preguntas al pastor a corazón abierto, ¿cierto? Oremos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te pido que nos ayudes, que bendigas a mis hermanos, que alguna de estas aclaraciones les puedan dar paz. Y también, Señor, que nos ayudes a mantenernos unidos. No estamos buscando glorificar a nadie, sino a buscar unidad entre la iglesia, comprensión en estas cosas que, aunque son de carácter personal, también tienen un sentido espiritual en buscar nuestra unidad, Señor, y servirte lo mejor que podamos. Bendice a la iglesia y la Santa Cena, el sermón, la adoración, todo lo que vamos a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos.